insiste en que nunca pensó en abortar, que tenía claro que si su hijo nacía con alguna malformación genética, ella sería responsable de su cuidado y sostenimiento. Lo esperó durante los 9 meses, con la esperanza de que el bebé que crecía dentro de ella no tuviera ninguna discapacidad. Durante los controles prenatales nunca se le advirtió nada, siempre escuchó un todo está bien de parte de los doctores que la trataban. Cristina Lara, ingeniera industrial de 32 años, es mamá de Juan Andrés, un niño de 2 años con síndrome de Down. Durante los primeros 5 meses de embarazo, asistió juiciosamente a las ecografías. Todo marchaba bien, su hijo se desarrollaba con normalidad. Sin embargo, en el 6.º mes de embarazo, por precaución decidió cambiar de EPS. En ese momento, los médicos le advirtieron que el feto probablemente tendría hidrocefalia o síndrome de Down. Cuando te hacen las ecografías, los niños con Down tienen ciertas características, cardiopatías, y ellos verifican cómo está el corazón, cómo están los pulmones. Mi hijo estaba súper bien. Entonces, cuando te miran eso en la ecografía, ven que el niño no tiene nada, pues sigue. O sea, yo nunca en mi vida había tenido un acercamiento con una persona con Down, jamás. No conocía de la condición, no sabía absolutamente nada, nunca había visto a nadie por la calle con síndrome de Down, entonces yo estaba totalmente novata en el tema. Entonces, si me decían X o Y, para mí era lo mismo. Yo lo único que hice fue como tratar de abrirme al tema y entender qué era lo que estaba pasando. Obviamente, digamos que sí, de todas formas, cuando ya llega tu hijo, lo conoces. A mí el choque emocional fue cuando llegué a corporación a la cita de psicología, la primera cita como la de entrada. Porque cuando llegué a corporación vi niños con síndrome de Down. En ese momento ya como que entró el choque emocional, pero bueno. Casos como el de Cristina, en los que se presenta un supuesto error en el diagnóstico prenatal por parte del médico, al no detectar la malformación con la que vendría el feto, han provocado que algunos padres opten por interponer demandas judiciales en contra de los médicos tratantes, alegando, entre otras cosas, que las malformaciones o discapacidades con las que venía el feto podían haber sido detectadas durante el embarazo, para interrumpirlo dentro del plazo legal. Sin embargo, dicen, no se informó o se omitió un diagnóstico erróneo sobre dicha anomalía genética. Hoy, con el desarrollo de las técnicas de diagnóstico prenatal para determinar malformaciones que afectarán la vida del no nacido, sumado a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en los casos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 del 2006, se plantean nuevos escenarios de debate jurídico y filosófico. Aunque aún no se conocen casos en Colombia que tengan una decisión judicial, es en este contexto que las denominadas acciones de Grown for Birth and Grown for Life adquieren particular importancia. Estas acciones pueden provocar un rechazo ético y moral, motivado por el planteamiento de la posibilidad de indemnizar un daño centrado en el hecho del nacimiento. Realmente en las sentencias que ha habido, por ejemplo en Francia, lo que uno ve es que se estime más bien como daño la privación a la madre de la facultad o de la posibilidad de abortar para no tener el hijo en esas condiciones. Colocar a la persona en la situación que tenía antes del hecho dañoso, ¿verdad? Y aquí es imposible. ¿Qué sería colocarla antes del hecho dañoso? ¿Darle muerte y volver a empezar? Es imposible, es un impensable lógico y ontológico. Y también que es muy difícil comparar aquí en qué consistió el daño. Así, la afirmación de responsabilidad choca frontalmente con la idea de la vida como bien más preciado para el ser humano y con la dignidad de la persona. El no nacido no tiene la capacidad de ejercer derechos, es solamente la mujer. En principio, digamos, la vida en sí misma no creo que pueda considerarse un daño indemnizable, no hay un daño, es simplemente un hecho de la naturaleza, nace o no se nace.
Sin embargo, hay otros aspectos de los derechos sexuales y reproductivos que pueden tener incidencia en esta respuesta. Y tienen que ver con que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y garantizan las decisiones y el acceso a los servicios sobre salud sexual y reproductiva. Es decir, cada persona tiene la capacidad de decidir si se quiere o no reproducir y acceder a los servicios de salud que le permiten hacer eficaces esas decisiones. En ese sentido, cuando una persona decide reproducirse, está haciendo ejercicio de su derecho legítimo, y un nacimiento lo que implicaría es precisamente el ejercicio de ese derecho que tengo como persona. Académicos coinciden en que el no nacer no es un interés jurídico tutelado, por lo que la vida del menor no puede ser considerada como un daño. Esencialmente, el daño indemnizable, o digamos desde el concepto de daño, lo que se dice es lo que usted tiene que indemnizar es la lesión que se genera en la autodeterminación reproductiva de la persona por la pérdida de oportunidad de abortar. Ya las partidas concretas en wrongful birth pues van de un perjuicio moral normalmente a los gastos que genera ese menor, el menor nacido en situación de discapacidad. Pero ¿qué gastos específicos? Como se trata de una pareja que efectivamente quería tener un hijo, lo que sucede es que tuvo un hijo en situación de discapacidad supuestamente por la negligencia médica al no informar de esta circunstancia, lo que se indemniza es o son los gastos extras que genera la situación de discapacidad de ese menor. Esta ha sido la tesis más acogida para wrongful birth. Indemnizo el daño moral y desde el punto de vista del daño patrimonial, los gastos extras que genera el nacimiento en situación de discapacidad. Para wrongful life, la discusión es bastante más fuerte, porque como en wrongful life quien demanda es el hijo afectado por la situación de discapacidad, pareciera ser que lo que él reclama es su vida misma, y en consecuencia una partida indemnizatoria allí es muy difícil de establecer. En las acciones de procreación irresponsable se plantea la posible responsabilidad de los progenitores frente a sus hijos en dos grupos de casos. Uno, cuando el hecho de que estos sufran una grave malformación o enfermedad se deriva directa o indirectamente del comportamiento de los progenitores, pues de no ser por su actuación, el niño habría nacido sano. En el otro grupo están las acciones de wrongful birth and wrongful life, cuando la existencia del hijo discapacitado o con malformaciones se deriva de que los progenitores decidieron llevar a término un embarazo o concebir a pesar de ser conscientes del riesgo que amenazaba a su descendencia. Y la pregunta que uno se formula frente a la progenitura responsable ¿es responsable una decisión en donde previamente ha habido un consentimiento verdaderamente informado de traer al mundo, de anidar, por ejemplo, un embrión con las características que le acabo de describir? Esa es una discusión que por supuesto se presta a mucho contenido moral, como lo venía diciendo, y mucho contenido religioso. Pero si uno lo mira desde el estricto punto de vista constitucional, si usted tomó esa decisión de reproducción en esos términos, habrá responsabilidad o no, cuando usted lo que sabe perfectamente es que la criatura que va a venir es una criatura que va a estar caracterizada por el dolor, por el sufrimiento, que va a tener que padecer el dolor, el sufrimiento, la discapacidad permanente, la necesidad de tener junto a sí pues todo un aparato de infraestructura que lo pueda apoyar, etcétera, etcétera. Eso es responsable, eso concuerda con una descripción constitucional de lo que es la dignidad humana. Si un hijo en el momento del parto tiene una hipoxia perinatal, ¿cierto? Y te queda con un daño cerebral importante, entonces, ¿cuál es la situación del padre? O sea, tiene que tomar también la decisión de decir, esta vida no debe continuar, porque lo va a hacer sufrir. No creo. Yo creo que la decisión de ese padre es, bueno, ¿cuáles son todos aquellos apoyos que yo puedo, en los que me puedo basar para que la calidad de vida de mi hijo sea la mejor posible? ¿Sí? Si tú miras los chicos con síndrome de Down, te quiero decir que en un altísimo porcentaje son chicos inmensamente felices.
en tanto hayan crecido con lo que crecen todos los chicos, con amor, con unos padres que los quieren, que los valoran, con el sentimiento de ser parte de su familia, con la posibilidad de acceder a educación, con la posibilidad de acceder a tener amigos, a tener novias. Si tú hablas con nuestros adolescentes, son adolescentes en donde yo he pensado acá montar un servicio de consejería de pareja, porque se novian, pelean, se ponen los cachos, tienen miles de actividades en su vida diaria, tienen sueños, o sea, son seres humanos, ¿me entiendes? Como cualquier ser humano. Y van a ser felices o infelices dependiendo del contexto de vida que tú tengas, no dependiendo de la condición. O sea, no es la condición lo que te va a marcar la calidad de vida, es el contexto lo que te lo va a marcar. El punto de partida para las acciones de Wrongful Birth es el reconocimiento de la titularidad de la madre como sujeto de derechos. Es a través de este que se garantiza el amparo jurídico de quien no ha nacido, ya que ningún instrumento de derecho internacional ha reconocido el derecho a decidir si se nace o no, como lo explica la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia versus Costa Rica, en sentencia emitida en el 2012. El hecho dañoso no es, o el perjuicio que se va a indemnizar no es el hecho del nacimiento, sino el hecho de la vinculación entre los defectos y la negligencia del personal de salud, que además no informó a la mujer gestante sobre cómo se estaban dando las condiciones del embarazo y por lo tanto le negó la posibilidad de tomar la decisión de interrumpir o no su embarazo en esas condiciones. Sin embargo, el aspecto probatorio representa uno de los principales problemas en las acciones de Wrongful Birth. Entonces, si bien la regla general es que debería probar el paciente, sucede que en muchas ocasiones se le traslada la carga de la prueba al médico en cuanto a su exoneración. Esto tiene un problema muy serio en los casos de Wrongful Birth y de Wrongful Life, porque los problemas que hay en Wrongful Birth y Wrongful Life no son problemas de prueba, sino de incertidumbre ontológica, es decir, no se sabe si realmente, por ejemplo, de haberse informado sobre la discapacidad, los padres habrían abortado o no. Y en consecuencia no se sabe si el supuesto daño por la pérdida de la oportunidad de abortar es un daño cierto y además si hay una verdadera relación de causalidad. Cuando este tipo de preguntas se trasladan vía carga de la prueba al médico, se le pone en una situación de pérdida del litigio, porque como no es un problema de prueba, sino simplemente de que no se sabe qué habría pasado, porque no se sabe si los padres efectivamente habrían abortado o no, pues el médico no encuentra ninguna posibilidad de exoneración. Es un problema de incertidumbre ontológica y por eso las formas como se ha manejado la carga de la prueba, pues generan ciertos inconvenientes. Asumir la responsabilidad por omitir información es un tema que genera fuertes debates entre los profesionales de la salud. Los médicos todos actuamos por medios y no por resultados, o sea, nuestra responsabilidad es utilizar los medios adecuados para poder llegar a las conclusiones definitivas de un diagnóstico. Por eso nos pueden castigar, pero no por los resultados. Sin embargo, fíjese que aquí usted está uniendo dos cosas, y es el resultado con los medios adecuados. Entonces, el tema de comunicar oportunamente a las personas de situaciones que pueden indicar otra conducta por parte de las personas que se vean a futuro afectadas por esos diagnósticos, porque indudablemente estamos hablando de temas gruesos, temas que hoy inclusive si los medios contáramos con los medios suficientes para poder hacer el diagnóstico, porque es un tema principalmente de diagnóstico, un diagnóstico predictivo de lo que puede resultar un embrión que se está formando en una persona. Ese tema predictivo lo puedo solucionar solamente contando con los mecanismos adecuados de diagnóstico para poder hacer una previsión de qué pudiera depararle el destino a ese nuevo ser. Según el Tribunal de Ética Médica, la obstetricia, como el ejercicio médico general, a pesar de estar en manos de médicos especializados, no puede considerarse como una obligación de resultados. En su criterio, el médico, aunque puede aproximarse mediante exámenes que practique en la etapa diagnóstica, nunca sabrá de forma rotunda el comportamiento final, sino cuando éste ya se haya producido. No hay ningún método que con una certeza absoluta pueda definir que algo es o no es. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta.
y ya dentro de esa incertidumbre que siempre existe en el acto médico y también en la realización o utilización de medios diagnósticos, adicionalmente pueden presentarse procesos especiales donde se dificulte un diagnóstico, de manera que no siempre será una falta del médico no encontrar o encontrar alguna anormalidad, porque en ocasiones es difícil por las razones que él mencionó, que los exámenes muestren todo lo que hay. Entonces, ocultar información es diferente a hacer, por ejemplo, un diagnóstico incompleto. En ecografía obstétrica, que es el caso que nos ocupa, el asunto que nos ocupa, la ecografía tiene unos parámetros muy estrictos, unos pasos secuenciales que siempre se deben seguir, y hay información que busca quien la realiza, el especialista que la realiza, busca activamente y describe todos esos parámetros, mide, evalúa, y con base en esto se elabora un informe de la ecografía obstétrica. A partir de ese estándar de informe de ecografía obstétrica, uno podría decir que se ocultó o no se ocultó información relevante sobre un embarazo, que es un asunto diferente a el error diagnóstico. Es evidente que la evolución tecnológica para el diagnóstico prenatal eleva los niveles de exigencia de la conducta médica y con ello aumentan las posibilidades de ejercer acciones derivadas del error en los diagnósticos. No obstante, también son evidentes las dificultades probatorias e incluso la dificultad para definir el camino jurídico que se debe recorrer para definir cuál es el daño que debe indemnizarse. Si bien todavía no hay un desarrollo legal y jurisprudencial sobre estas acciones en Colombia, es claro que tras la despenalización del aborto en 3 casos concretos y ante eventuales fallas en los diagnósticos médicos, los operadores judiciales deberán estar preparados para abordarlas.